Las pruebas paramétricas son aquellas que se utilizan cuando no necesitamos plantear una hipótesis con respecto a parámetros que limitan el análisis de los supuestos, como son las pruebas de homogeneidad de varianzas, para su igualdad, lo que son medios y relacionados. Se debe considerar que para las pruebas no paramétricas, estas deben de diferir de algunas de las características que cumplen las pruebas paramétricas, como son que permitan contrastar una hipótesis referida a algún parámetro, exigir el cumplimiento de determinados supuestos sobre las poblaciones originales de las cuales se han extraído los datos, es decir, las muestras, y finalmente analizar datos obtenidos en una escala de medida de intervalo o razón. Tenemos lo que son la prueba de rachas para lo que son pruebas de una muestra. Esta prueba consiste en verificar si la hipótesis nula de la muestra es aleatoria, es decir, si las sucesivas observaciones son independientes. Este contraste se basa en el número de rachas que presenta. El número de rachas debe examinarse a fin de determinar si son lo suficientemente grandes o pequeñas para determinar la aleatoriedad de los datos. La fórmula que se expone es en relación con la prueba Z, la cual relaciona la desviación en relación a la cantidad de rachas definidos. A continuación se tiene un ejemplo del mismo que dice: el siguiente arreglo indica si 60 automóviles consecutivos que pasaron por la caseta de cobro de un puente tenían placas locales L o placas de fuera del estado O, como se muestra a continuación en la tabla. Hay que probar el nivel de significancia de 0.05 si el arreglo puede considerarse aleatorio. Para ello, lo primero que se hace es plantearse la hipótesis nula, que se define como que los datos de las placas de los automóviles que pasaron por la caseta de cobro de un puente se distribuyen aleatoriamente, y como hipótesis alternativa, los datos de las placas de los automóviles que pasaron por la caseta de cobro de un puente no se distribuyen aleatoriamente. Ahora, estos datos procedemos a ingresarlos al SPS. La única que se debe registrar, la única variable es la placa mismo, que define los tipos de placa de los automóviles que pasan por la caseta como etiqueta. Esta variable es del tipo ordinal porque tiene una clasificación. Los datos se ingresan aquí considerando que se le da valores, las cuales uno son las placas locales L y las dos las placas fuera de estado O. Una vez ingresados los datos, como se puede observar, se procede a ir a analizar a pruebas no paramétricas, a cuadro de diálogo antiguos, a la parte de prueba de rachas. Se ingresa lo que es la variable ordinal para poder realizar el análisis. A un inicio está señalado lo que es la mediana, pero para la prueba de rachas se trabaja con la media. No tenemos que trabajar nada más, ponemos aceptar y se obtiene el resultado, el cuadro de la prueba de rachas. Lo que tenemos que fijarnos es en el valor de la significancia asintótica, por lo que es de 0.808 y es mayor al nivel de significancia 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula que dice que los datos se distribuyen aleatoriamente. Vamos con la prueba de chi cuadrado. Esta prueba puede usarse para probar la existencia de una diferencia significativa entre un número observado y un número esperado, basado en la hipótesis de nulidad. Esta prueba nos indica si existe una relación entre las variables, pero no nos indica el grado o el tipo de relación. La hipótesis nula se pone a prueba utilizando un estadístico por Pearson. Este estadístico está diseñado para comparar las frecuencias del hecho obtenidas en una muestra concreta, las frecuencias observadas, nuestra constante nt, con la frecuencia que deberíamos encontrar si la variable realmente siguiera la distribución teórica propuesta en la hipótesis nula, la frecuencia esperada, mt. Bien, vamos a ver un ejemplo. La aseguradora ING de México seleccionó al azar reportes de choques de automóviles que se registran en el municipio de Cautitlán. Los resultados se incluyen en la siguiente tabla.
Tenemos una tabla en la que nos indican los días de lunes a domingo y el número de choque que se registró cada día. Nos piden que se utilice un nivel de significancia de 0.05 para comprobar si los choques de los automovilistas ocurren con la misma frecuencia en los diferentes días de la semana. Primero partimos con la definición de nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice que los accidentes en los días de la semana ocurren con la misma frecuencia, mientras que nuestra hipótesis alternativa nos dice que los accidentes en los días de la semana ocurren con diferente frecuencia. Vamos a nuestro programa del SPS. Bien, tenemos nuestras variables definidas, los días de la semana y el número de choques en los que ocurren los accidentes. Primero, antes que nada, tenemos que ponderar casos. Para que exista una relación entre los días de la semana y el número de choque, ponderamos los casos mediante el número de accidentes registrados. Aceptar. Después vamos a analizar a pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos y prueba de chi cuadrado. En la prueba de chi cuadrado pasamos a las listas de variables a contrastar el número de accidentes registrados. Observamos, damos a aceptar y tenemos nuestro estadístico de chi cuadrado y tenemos nuestro nivel de significancia o nuestra probabilidad. Bien, como vemos tenemos una probabilidad de 0.02, lo que quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, la cual nos dice que los accidentes en los días de la semana ocurren con diferente frecuencia. Entonces, como conclusión podemos decir que los choques de los automovilistas ocurren con diferente frecuencia en los diferentes días de la semana. Prueba Kolmogorov-Smirnov. Se ocupa de la concordancia entre una función de distribución acumulativa observada o empírica de valores muestrales f de x, y una función de distribución continua específica o teórica f sub 0 de x, y. Por consiguiente, se trata de una prueba de bondad de ajuste. Esto para pruebas no paramétricas de una sola muestra. La función de distribución acumulativa observada viene dada por i sobre n, donde i se refiere al rango correspondiente a cada valor. La función de distribución teórica depende de la distribución concreta propuesta en la hipótesis. Así, por ejemplo, para una distribución uniforme tendremos que la función f sub 0 de xy teórica viene dada por esta fórmula, y por ejemplo para una distribución de Poisson viene dada de esta forma. Una vez obtenidas las distribuciones empírica y teórica, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov o KS se calcula a partir de la diferencia de i más grande existente entre f de xy y f sub 0 de xy, y viene dada por la fórmula el máximo valor de i multiplicado por la raíz de n. Bien, el ejemplo. En un estudio de vibración, ciertos componentes de avión estuvieron sometidos a vibraciones severas hasta que mostraron fallas estructurales. Dados los siguientes tiempos de falla en minutos, ponga a prueba si pueden considerarse una muestra de una población exponencial. Tenemos los datos y nos planteamos las hipótesis. Los datos de los tiempos de falla siguen una distribución exponencial como hipótesis nula, y como hipótesis alternativa los datos de los tiempos de fallas no siguen una distribución exponencial. En SPSS creamos las variables, en este caso una variable escalar tiempos de falla en minutos de las piezas,
ingresamos la tabla, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y KS de una muestra. Ingresamos la variable tiempo de falla en minutos a lista de contrastar variables, y en este caso nos piden contrastar con una distribución exponencial. Entonces le damos a aceptar y vemos la tabla de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vemos principalmente el nivel de significancia, que es de punto 206. Con este nivel de significancia tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula, ya que es mayor al nivel de significancia planteada por el ejercicio, que era de 0.05, con lo que podríamos concluir que los datos que la muestra del ejercicio sigue una distribución exponencial. Prueba chi cuadrado para dos muestras independientes. Cuando los datos pertenecen a frecuencias de categorías discretas, la prueba chi cuadrado permite determinar qué tan significativa es la diferencia entre dos grupos independientes. Esta prueba se puede usar a nivel nominal o categórico. Una suposición importante en la prueba de chi cuadrado de independencia es que cada sujeto debe aportar información a una celda solamente. Además, la prueba chi cuadrado puede tomar dos lados: la prueba chi cuadrado de homogeneidad y la prueba chi cuadrado de independencia. La de homogeneidad lo que consiste es de ver si los datos de dos o más variables aleatorias pertenecen a una misma población, mientras que la prueba chi cuadrado de independencia quiere verificar si los datos o variables relacionados a los individuos de una población están relacionados o son propiamente independientes. La fórmula que se expone a continuación es la representación del cálculo de la prueba de chi cuadrado, donde las letras O y la letra E representan las frecuencias observadas y esperadas sobre las cuales trabaja dicha prueba. A continuación veremos un ejemplo. Se realizó una encuesta entre los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura de Administración para saber el tipo de cerveza que prefieren. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Determinar con una significancia de 0.05 si el género y tipo de cerveza son independientes. Este tipo de prueba corresponde al chi cuadrado de independencia, ya que tratará de demostrar si los datos relacionados a individuos de una misma población están relacionados. Como hipótesis nula se plantea: los tipos de cerveza preferidos por ambos géneros son iguales, mientras que como hipótesis alternativa tenemos: los tipos de cerveza preferidos por ambos géneros son diferentes. Lo que hacemos es ingresar los datos en SPS, ingresando lo que es el género, el tipo de cerveza y la preferencia. Entonces, tenemos que hacer la descripción de valores en género, como es masculino, femenino, tipo de cerveza, que es oscura, clara y light. La preferencia es un escalar porque son los datos que nos da el ejercicio. Considerar que el género es del tipo nominal, el tipo de cerveza es ordinal porque tiene una escala, mientras que la preferencia únicamente es escalar. Una vez ingresados los datos, procedemos a ir a datos, ponderar casos,
es ponderar casos. Tenemos que poner la parte de ponderar casos mediante, ingresamos lo que es la variable escalar, que es la cerveza de preferencia por género, y aceptamos. Cerramos la ventana y ahora vamos a lo que es analizar estadísticos descriptivos, tabla de contingencia, y lo que hacemos es ingresar en las filas el representativo, que era el género masculino y femenino, en columnas el tipo de cerveza, que es del tipo ordinal. Ahora vamos a lo que son estadísticos, señalamos lo que es el chi cuadrado. La parte de casillas señalamos tanto lo que es el recuento observado y el esperado, ya que en eso se basa la prueba para analizar la frecuencia esperada con la observada. Y estamos listos para obtener la tabla. Como podemos ver, nos da 3 tablas en las cuales hace el resumen del procesamiento de casos para evitar pérdidas de información. La tabla de contingencia, que lo que hace es dar un análisis un poco más profundo por cada variable, mientras que la prueba chi cuadrado finalmente lo que nos interesa, tenemos que analizar la significancia asintótica por parte del chi cuadrado de Pearson. Como vemos, el valor es de 0.019, la cual es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, en la que decimos que los tipos de cerveza preferidos por ambos géneros son diferentes. Vamos con la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Bien, esta prueba, también conocida como la prueba U, es una prueba basada en suma de rangos. Se presenta como alternativa no paramétrica a las pruebas de las dos muestras. Se parte de la formulación de la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula postula que las muestras proceden de poblaciones con las mismas distribuciones de probabilidad, mientras que la hipótesis alternativa establece que hay diferencias respecto a la tendencia central de la población y puede ser direccional o no. Se consideran dos muestras independientes, Y1 del tamaño N1 y Y2 del tamaño N2, extraídas de la misma población o de dos poblaciones idénticas. Si mezclamos N1 más N2, tenemos N observaciones y, como se trata de una sola muestra, asignaremos un rango R. Bien, consideremos entre los múltiples estadísticos que podríamos definir en una situación como esta. Los estadísticos S1, suma de los rangos asignados a la muestra 1, y el S2, que es la suma de los rangos asignados a la muestra 2. Bien, el estadístico U adopta la siguiente forma en cada grupo. Tenemos el tamaño de la muestra N1 por N2 más N1 por N1 más 1 sobre 2 menos la suma de los rangos asignados para la muestra 1. De igual manera para la muestra 2. Supondremos que las dos muestras se han extraído de dos poblaciones idénticas. Se espera que el estadístico U de cada muestra sean aproximadamente iguales. Si son muy distintos, se comprobará que proceden de poblaciones distintas. Por lo tanto, la hipótesis nula de ambos promedios poblacionales son iguales y se rechaza. Bien, ahora un ejemplo para entender mejor. Tenemos que, al comparar dos tipos de luces de emergencia, un servicio de pruebas al consumidor obtuvo los siguientes tiempos de iluminación, redondeándolos a la décima del minuto más cercano. Tenemos que se debe usar un nivel de significancia del 0.01 para comprobar si es razonable decir que la población de tiempo de iluminación de los dos tipos son idénticos. Partimos definiendo nuestra hipótesis nula y la alternativa. Como hipótesis nula tenemos que las poblaciones de tiempo de iluminación de los dos tipos de luces son idénticas. Y la alternativa, las poblaciones de tiempo de iluminación de los dos tipos no son idénticas. Bien, tenemos nuestros variables marca y tiempo.
Marca será un valor nominal y tiempo tendrá un decimal, como lo vimos. Bien, para realizar la prueba del estadístico U, vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo y dos muestras independientes. Bien, en lista de constatar variables seleccionamos tiempo, mientras que en variables de agrupación marca. Definimos grupos. El grupo 1 será el número 1 y el grupo 2 el número 2. Continuar. Como vemos, está seleccionado la prueba U de Mann-Whitney. Damos a aceptar. Y aquí tenemos los rangos, al igual que el estadístico U y el estadístico de Wilcoxon. Tenemos el nivel de significancia que nos interesa. Bien, como vemos, tenemos un resultado de 0.004. Entonces, en base al estadístico de Mann-Whitney, nuestro nivel de probabilidad de 0.04 es menor al nivel de significancia de 0.05. Lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, que nos dice que las poblaciones del tiempo de iluminación de los dos tipos de luces no son idénticas. Prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Esta prueba sirve para contrastar la hipótesis de que dos muestras proceden de la misma población. Para ello, compara las funciones de distribución, funciones de probabilidad acumuladas de ambas muestras, f1 de xt y f2 de xt. Para obtener las funciones de distribución de ambas muestras, primero se comienza asignando rangos a los valores de xy. Luego, para cada una de las muestras se tiene que f sub j de xy es igual a i sobre n sub j, donde i se refiere al rango correspondiente de cada observación. A continuación se obtienen las diferencias entre ambas. D sub i es igual a f1 de xy menos f2 de xy. Por último se calcula el estadístico ks dado por z de ks es igual al máximo del valor absoluto de la diferencia d sub i multiplicado por la raíz de n1 por n2 dividido para la suma de n1 más n2. El ejemplo: se seleccionan aleatoriamente dos muestras de 10 individuos, cada una de ellas, M1 y M2, en dos poblaciones distintas. La variable de interés es la presión arterial sistólica. Los datos obtenidos son los siguientes. Demostrar si estas muestras tienen distribuciones iguales. Nos planteamos como hipótesis nula las distribuciones para ambas muestras son iguales. La hipótesis alternativa, las distribuciones para ambas muestras son diferentes. Nos vamos a SPSS, donde creamos las dos variables. Como son independientes, una variable muestras y una variable presión. La variable presión va a tener todos los datos de presión medidos y la variable muestras se refiere a los dos tipos de muestras, M1 y M2. Por tanto, esta va a ser nominal y la anterior escalar. Vamos a vista de datos, analizar, pruebas no paramétricas y escogemos la opción dos muestras independientes. Y aquí escogemos la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov. Bien, colocamos estas variables
en este caso la variable escalar a lista contrastar variables, y la variable nominal cantidad de muestras a variable de agrupación. Definimos los grupos en ella, M1 que es el número 1 y M2 el número 2, continuar y aceptamos. Bien, aquí podemos observar en la tabla de estadísticos de contraste para la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 2 muestras, y podemos observar que el nivel de significancia es de 0.4, dado que el ejercicio nos planteaba un nivel de significancia de 0.05. podemos concluir que la hipótesis nula es aceptada, y que debido a eso las distribuciones de estas 2 muestras son iguales. La prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Supongamos que 2 medias x1 y y1 pertenecen a un grupo de m sujetos que calculamos las diferencias en el valor absoluto entre 2 puntuaciones par, donde dt es igual a xt menos yt, y donde i es igual a 1, 2 hasta m. Desechamos d y nulas y consideramos únicamente las diferencias n no nulas. Asignamos rangos RI desde 1 hasta n a esas no nulas. El rango 1 a DI más pequeño, rango 2 a DI más pequeño de las restantes, y así sucesivamente, hasta el rango n a DI la más grande. Se suman los RI positivos, los rangos positivos, y se compara si es que x1 es mayor, si es que xt es mayor a yt. Llamémoslo la suma de los rangos positivos, al igual que la suma de los rangos negativos, pero esta vez se compara que y es menor a que xy es menor a y. Suponiendo que las poblaciones x y y proceden de poblaciones con las mismas medias, debemos esperar que la población de xt menor a yt es igual a la población de xt mayor a yt. Por lo que si la hipótesis nula de la media de x es igual a la media de y. Si es que esto es verdadero, en una muestra aleatoria de n observaciones debemos encontrar aproximadamente tantos valores xy mayor a y como valores xy menor a y. Pero si la distribución de las diferencias es simétrica de las di positivas, se alejarán de cero en igual medida que las di negativas, en donde es fácil deducir que la suma de los rangos positivos es igual a la sumatoria de los rangos en i, que va de i. Y esto es aproximadamente igual a la suma de los rangos negativos. Vamos al ejercicio. Nos dice que en el siguiente banco de datos se presentan las notas del primer y segundo parcial de un grupo de estudiantes, un grupo de 47, por orden de lista. El objetivo es investigar si hay evidencia para afirmar las notas medias son distintas. Partimos nuestra hipótesis alternativa, que existe evidencia para afirmar que las notas medias son iguales, o podemos decir que las notas medias son iguales
mientras que la alternativa, las notas medias son distintas. Vamos al ejercicio en SPS. Tenemos nuestras variables de parcial y de segundo parcial. Total 47. Bien, ambas variables son tipo escalar. Vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo y vamos a dos muestras relacionadas. Bien, escogemos en la variable 1 el primer parcial porque es el antes. Y en la variable 2 el segundo parcial porque este vino después. Está la prueba de Wilcoxon seleccionada y damos a aceptar. Bien, podemos ver aquí la sumatoria de los rangos negativos, la sumatoria de los rangos positivos. Y vemos si es que la diferencia entre ambos rangos es significativa. Tenemos aquí nuestro nivel de significancia, que es el que nos importa, de 0.849. Lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula, que nos decía que las notas medias son iguales, lo que quiere decir que hay evidencia para afirmar que las notas medias son iguales, las tomadas de 47 estudiantes. Bien. Prueba H de Kruskal-Wallis. Esta prueba es utilizada en muestras independientes, más de 2 muestras. Bueno, la prueba H es una generalización de la prueba U en cuanto a lo que permite probar la hipótesis nula de que K muestras aleatorias independientes provienen de poblaciones idénticas. Como en la prueba U, todas las observaciones se clasifican conjuntamente y si el rango I en la suma de rangos ocupa por NI observaciones y ésima, muestra I N más N1 más N2 más N3, etc. hasta K, que es el número de muestras aleatorias, da un igual a número de muestras totales. La prueba se basa en el estadístico de la prueba H. Este estadístico está definido como 12 sobre N más 1, N de la sumatoria de I que va hasta K, de los rangos al cuadrado, sobre NI, menos 3 veces N más 1. Cuando N1 es mayor que 5, para todas I la hipótesis nula es verdadera. La distribución muestral del estadístico H se aproxima bien mediante la distribución chi cuadrada, con K-1 grados de libertad. Hay tablas especiales de valores críticos para la prueba H, para valores pequeños seleccionados de NI y K. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Los siguientes son los números de malas impresiones contadas en páginas seleccionadas al azar de 3 ediciones dominicales de un periódico. Tenemos del 11 de abril, del 18 de abril y del 25 de abril. Tenemos que en la prueba H el nivel de significancia debe ser de 0.5, de 5%. Para probar la hipótesis nula, que las 3 muestras provienen de poblaciones idénticas. Bien, ahora tenemos como hipótesis nula que las malas impresiones provienen de poblaciones idénticas. Y como hipótesis alternativa, que las malas impresiones provienen de poblaciones no idénticas o diferentes. Nos vamos al SPS. Tenemos nuestros fecha y tenemos nuestro número de malas impresiones. Bien, ahora vamos a analizar pruebas no paramétricas,
cuadro de diálogos antiguos y escogemos K muestras independientes. En lista de contrastes ocupamos número de malas impresiones y en variables por agrupación la fecha. Definimos grupos. El mínimo es 1 y el máximo es 3 porque existen 3 grupos. Continuar. Vemos que está seleccionada la prueba H de Kruskal-Wallis y damos a aceptar. Tenemos nuestro estadístico chi cuadrado de la prueba y tenemos también nuestro nivel de significancia probabilidad. Bien, nuestro nivel de significancia es de 0.463. Bien, entonces, en base a la Kruskal-Wallis, para K muestras independientes, la probabilidad de 0.463 es mayor al nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Es decir, las malas impresiones provienen de poblaciones idénticas. Prueba de la mediana. Mediante esta prueba se contrasta la hipótesis nula de que K muestras independientes de tamaño N1, N2 hasta Nk proceden de la misma población o de poblaciones con medianas iguales. Para este contraste se requiere que la variable sea medible por lo menos en una escala ordinal y es particularmente útil cuando por alguna razón se sabe que los datos no muestran o no pueden contener observaciones extremas. La prueba de la mediana es similar a la prueba chi cuadrado. La única diferencia es que esta, en lugar de utilizar dos variables categóricas u ordinales, utiliza una variable cuantitativa, mientras que la otra es dicotomizada por la mediana. Lo que esta prueba trata de hacer es determinar si todos los datos provienen de lo que son medianas iguales, es decir, cada conjunto de muestras. La fórmula que se expone a continuación explica cómo funciona, cómo se realiza el análisis en la prueba de la mediana, tomando como consideración la sumatoria de lo que son el número de muestras en relación con la frecuencia esperada de la última fila, de la última columna, bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta, y calcula lo que es el producto de frecuencias marginales divididos para el n número de muestras. Esto permite determinar asimismo dos categorías en las cuales se subdividen, que es lo que es la categoría 1 cuando los valores de las medianas de las frecuencias analizadas son superiores a la mediana común y la categoría 2 cuando es inferior a la mediana común. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Se realizó un experimento para determinar la opinión respecto a la estatura existente entre las personas, por lo cual se realizó el experimento obteniendo los siguientes resultados que se presentan en la siguiente tabla. Como hipótesis nula, tenemos que no existen diferencias significativas en las medianas de los grupos de acuerdo a las estaturas, y como hipótesis alternativa, existen diferencias significativas en las medianas de los grupos de acuerdo a las estaturas. Entonces lo que procedemos es ingresar en el SPS los datos. Entonces tenemos que ingresar las puntuaciones que no tienen ningún tipo de valor y es del tipo escalar, que son los valores que nos da la tabla, mientras que la estatura tiene los valores, cuáles son el rango de alto y bajo. Y esto es del tipo ordinal porque tiene un orden para la clasificación, lo cual vamos a utilizar y es importante para determinar el análisis de la mediana. Entonces ingresamos los datos totales y procedemos a lo que es analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguos. Pues señalamos lo que son muestras independientes, ya que esta prueba es para varias muestras independientes. Ingresamos lo que son las puntuaciones en una lista que va a contratar la variable, mientras que en esta variable de agrupación ponemos la estatura y definimos el rango, que son 1 y 2, porque con esas variables, esos números, determinamos las variables del rango alto y bajo de la estatura. Por lo general viene señalado el tipo de prueba H de Kruskal-Wallis, pero nosotros haremos lo que es la mediana. Aceptamos
y obtenemos la tabla esperada, en la cual analizamos lo que es los valores obtenidos, considerando siempre que cuando el número de sujetos que intervienen en la prueba son mayores o iguales a 40, se utiliza lo que es la corrección por continuidad de Yates. Además, si la frecuencia de la medición realizada a determinados sujetos es menor a 5, también se la utiliza, por lo cual consideraremos la significancia asintótica mostrada aquí, que es de 1. Este valor es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas en las medianas de los grupos de acuerdo a las estaturas. Prueba de Friedman. Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se seleccionan n grupos de K elementos, de forma que los elementos de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí. Y a cada uno de los elementos del grupo se le aplica uno de entre K tratamientos, o bien cuando a cada uno de los elementos de una muestra de tamaño n se le aplica los K tratamientos. La prueba de Friedman no es nada más que una prueba similar a lo que es ANOVA, pero las ventajas de esta, aunque son las mismas, puede ayudarte en lo que es facilidades por no exigir el cumplimiento a cabalidad de lo que son la homogeneidad de varianzas y lo que es prueba de normalidad. Entonces, la prueba de Friedman se utiliza cuando los datos no coinciden o no cumplen las exigencias para realizar la prueba ANOVA. Entonces, aquí lo que se plantea es una hipótesis nula y alternativa, y considerando que si la prueba de hipótesis nula es cierta y el número de columnas o las filas son moderadamente grandes, la distribución de f se aproxima a una chi cuadrado con k-1 grados de libertad, de forma que se rechaza la hipótesis nula para valores de f superiores al valor crítico para el nivel de significación fijado. La prueba de Friedman es en referencia al estadístico f, al igual que ANOVA, con la diferencia en que este no tiene que requerir la aceptación o cumplimiento de los requisitos de ANOVA, además que puede trabajar con variables del tipo ordinal. La fórmula que se muestra explica cómo trabaja el estadístico f con Friedman, en la que expone las variables tanto del número de muestra como K en los tratamientos. Lo representa posteriormente con una sumatoria, considerando lo que es el RJ como la cantidad de términos enésimos referente a la fila y la columna. A continuación, un ejemplo. Se tiene un grupo de estudiantes de una universidad que han realizado 4 exámenes para evaluar la competencia comunicativa que ellos poseen. Se quiere conocer si existen diferencias significativas entre estos grupos con un 95% de confianza. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Como primer paso se debe plantear lo que son la hipótesis nula y alternativa. Como hipótesis nula tenemos que no existen diferencias significativas entre los 4 exámenes de la competencia comunicativa. Como hipótesis alternativa tenemos existen diferencias significativas entre los 4 exámenes de la competencia comunicativa. Como podemos ver, aquí tenemos n elementos y aquí tenemos los K tratamientos. Entonces, procedimos a ingresar los datos en el SPS, viendo que lo que se ingresa es literalmente cada tratamiento por separado, haciendo la correspondiente descripción en etiqueta, y cada una tendrá valores de clasificación con números como son los valores de excelente, muy bien, bien y mal. Así se hace para cada una de las evaluaciones porque representan lo mismo. Lo que sí se debe considerar es que las medidas de estas son exclusivamente ordinales, ya que, como se puede observar, manejan un orden, una escala para lo que es la calificación o identificación de la calidad de la evaluación dada. Ahora, una vez ingresados los datos, únicamente tenemos que ir a analizar, a pruebas no paramétricas, a cuadros de diálogo antiguos, y tenemos que ir a lo que son K muestras relacionadas, ya que la prueba de Friedman funciona para lo que son para prueba con varias muestras relacionadas o dependientes. Ahora tenemos que ingresar todas las variables ordinales en las variables de contraste,
Dejamos señalado el tipo de prueba que es Friedman y aceptamos. Ahora, en las dos tablas que nos arroja el análisis, tenemos lo que son los rangos promedios con respecto a cada prueba, y finalmente el de nuestro interés es el estadístico de contraste, donde tenemos que analizar la significancia asintótica, que es punto 586. Esta es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, en la que se refiere a que no existen diferencias significativas entre los 4 exámenes de la competencia comunicativa. Prueba W de Kendall para varias muestras relacionadas. Se utiliza para determinar la existencia de relación entre un conjunto de rangos o niveles de un factor que pretenden evaluar, ordenar o clasificar una muestra de n sujetos u objetos según una característica. En otras palabras, mide el grado de concordancia o de secuencia entre un grupo de elementos n y un grupo de características j. Este coeficiente permite analizar datos de escala ordinal. Aquí tenemos la fórmula del estadístico, todo W. Bien, la hipótesis nula establece que no hay concordancia entre los elementos y las características o niveles de factor. Es decir, nuestro estadístico va a ser igual a 0 para la hipótesis nula. La hipótesis alternativa establece que sí hay concordancia, es decir, el estadístico W será en este caso mayor que 0. Estos valores del estadístico los va a calcular automáticamente el SPSS y va a ser una conversión hacia el nivel de significancia para compararlo para que lo podamos comparar con el nivel de significancia del ejercicio. Nos vamos al programa. Como vemos, hemos creado las 4 variables del ejercicio, que nos dice: se quiere estudiar la concordancia entre disciplina y alumnos formados en una determinada facultad. Se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos 8 alumnos, tenemos 4 materias. En las calificaciones de la disciplina de cada uno de estos alumnos para las materias, y queremos ver si hay una relación entre estas notas y las materias. Entonces nos planteamos como hipótesis nula que no existe asociación entre la disciplina de los alumnos y las materias que toman en una determinada facultad. Siempre la hipótesis nula será no existe la asociación entre las variables, y la hipótesis alternativa existe asociación entre la disciplina de los alumnos y las materias que toman una determinada facultad. Ahora sí, regresamos al programa. Como vemos, hemos creado las variables tomando en cuenta que tienen una medida ordinal, es decir, que van a guardar un orden siempre de 1 hasta 4. 1 es una mala calificación, 4 es una excelente calificación. Ingresamos los datos, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas y nos vamos a K muestras relacionadas. Bien, aquí ingresamos cada una de las muestras relacionadas y elegimos en este caso la prueba W de Kendall. De hecho, también podemos escoger la de Friedman. Aceptamos. Y bueno, hay una relación bastante cercana entre la prueba de Friedman y la prueba de W de Kendall. De hecho, los resultados de los valores de significancia son los mismos. Como podemos ver, coinciden en 0.012 y 0.012, lo que dice que ambas pruebas se pueden
aplicar para el mismo tipo de experimentos. Bien, en cuanto a esta probabilidad podemos decir que, como es menor al nivel de significancia, tenemos que rechazar la hipótesis nula que nos planteamos en el ejercicio y tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, que en verdad existe asociación entre la disciplina de los alumnos, las notas de disciplina y las materias que toman en una determinada facultad. Esto se puede ver en la tabla, ya que, por ejemplo, podemos ver que en matemáticas casi siempre las notas son más altas que en relación a las demás, en matemáticas y en física. Tienen una tendencia a ser las materias con la disciplina más alta, a diferencia de anatomía y biología, que tienen una tendencia siempre a tener notas de disciplina más bajas. Debido a esto, a este comportamiento, es que resulta ser que sí, en efecto existe una asociación entre la disciplina de los alumnos y la materia y las materias. Prueba de Cochrane para varias muestras relacionadas. Cuando sobre n elementos se observa la serie de respuestas de cada una de ellas a k tratamientos, esta prueba permite contrastar la hipótesis nula de que no existe diferencia significativa entre los k tratamientos. En otras palabras, comprueba la igualdad de varias muestras relacionadas en una variable, siempre y cuando ésta sea dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra variable va a ser evaluada bajo dos valores, 1 y 0. Va a tomar dos valores, 1 para una respuesta positiva de éxito y 0 para una respuesta negativa. Aquí podemos observar el estadístico de Cochrane, donde LI es el total de éxitos del primer elemento o grupo, o de cada uno de los elementos o grupo. Bien, la hipótesis nula establece que no existe diferencia entre los tratamientos, como ya leímos acá. La hipótesis nula de que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. La hipótesis alternativa establece que existe diferencia entre los tratamientos. Bien, el ejercicio que nos hemos planteado dice lo siguiente: se realizan a una muestra aleatoria de 10 personas 3 mediciones de consumo de drogas en determinados momentos del mes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Tenemos 10 personas, a cada una se le realizó 3 mediciones a lo largo de un mes, y pues bueno, estos son los resultados. Como podemos observar, solo hay dos posibilidades: si consume o no consume drogas. Se desea establecer si existe evidencia suficiente para afirmar que no existe diferencias significativas entre las mediciones, es decir, que todas las mediciones significativamente son iguales. Eso es lo que se quiere comprobar. Para eso nos planteamos las hipótesis. La nula nos dice los datos de consumo de drogas para todas las muestras son iguales. La alternativa nos dice los datos de consumo de drogas para todas las muestras son diferentes. Bien, ya estamos en el SPSS. Hemos creado 3 variables, una para cada medición: medición 1, medición 2 y medición 3. En este caso hay que tener en cuenta que la medida es nominal. ¿Y por qué es nominal? Porque solamente va a tomar dos valores, 1 o 0. Bien, ingresamos los datos y nos vamos a analizar pruebas no paramétricas y en cada muestras relacionadas. Ahora
escogeremos Q de Cochran. Ingresamos las muestras, como podemos ver, nominales, y aceptamos. Y bien, tenemos un nivel de significancia de 0.641. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aceptar la hipótesis nula, ya que este nivel de significancia 0.641 es mayor al nivel de significancia planteado por el ejercicio, que era de 0.05, nivel de significancia de 5%. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Los datos, en efecto, los datos de consumo de drogas para todas las muestras son iguales, lo que nos lleva a concluir que los niveles de consumo de drogas para los participantes no han variado, se han mantenido constantes a lo largo de todo el mes, sin importar las mediciones que se hicieron.